¿Cómo abordamos? Una buena historia clínica, viendo la tasa de filtración glomerular, haciendo un uroanálisis donde vamos a ver la proteinuria, la tasa de filtración glomerular, vamos a ver si hay cilindros, hialinos, granulosos, hematuria, etcétera. Una imagen renal, una ecografía como gold estándar para ver diferenciación córtico-medular cuando empieza a afectarse la enfermedad renal crónica. Y la dejaremos la biopsia solamente para casos de enfermedad renal crónica primaria, donde no tenemos la causa o cuando el manejo terapéutico no es adecuado y queremos de repente cambiar el manejo, ¿no? Entonces ahí se hace la biopsia. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes fisiopatológicamente? ¿Qué sucede en estos pacientes que tienen daño renal? Bueno, al dañarse algunas nefronas, definitivamente las pocas nefronas sanas que quedan aumentan su presión hidrostática, ¿no? Aumenta la vasodilatación de la arteria aferente y todo ello va a generar pues una hiperfiltración glomerular con eliminación de más productos. Esta hiperfiltración glomerular a la larga va a generar hipertrofia glomerular, aumentando el área de superficie. Todo eso altera las células mesangiales a nivel de su endotelio. El endotelio se ve afectado en estas células mesangiales y por lo tanto es un mal filtro y está asociado pues a una síntesis de procesos inflamatorios como citocinas, factores de crecimiento, que van a llevar a una constante fibrogénesis y por lo tanto van a condicionar que este glomérulo vaya a la glomeruloesclerosis y al daño renal progresivo. La mayor parte de pacientes en un estadio 1, 2, 3A y 3B cursan totalmente asintomáticos. Los síntomas y signos se van a dar cuando ya están en un estadio 4 o 5 o cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 30, salvo que tenga enfermedad tubulointersticial, un síndrome nefrótico o poliquistosis renal, donde ya tempranamente en estadios 2, 3A, 3B, ya puede haber síntomas y signos de enfermedad. Los síntomas y signos de la enfermedad está asociada a esta retención de la urea y creatinina, a esta hiperazoemia, que conlleva pues a síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, anorexia, asterixis, un temblor fino en las manos, que puede llegar al coma o a la muerte urémica o puede afectar órganos como el pericardio, dando una pericarditis urémica que si aumenta puede ir al taponamiento cardíaco y al paro cardíaco. O trastornos hemorrágicos por alteraciones de las plaquetas o trastornos en la piel como piel seca, prurito, debido a los depósitos de cristales de urea que se da en estos pacientes. También vemos que la disminución de la tasa de filtración glomerular pues hace que se retenga agua y con ello también retenga sodio. Y este aumento de sodio en la sangre genera más hipertensión arterial y con ello pues jala edema y presenta edema por lo general generalizado, incluyendo inclusive hasta los párpados del paciente, y el síndrome nefrótico puede llegar inclusive pues a la nasarca. Trastornos como hiperpotasemia que está asociado a esta enfermedad renal crónica nos generan debilidad muscular, afectaciones cardíacas como trastornos del ritmo cardíaco, donde vamos a ver pues que hay presencia de una onda T alta, picuda propia del paciente con hipercalemia, que hay un aplanamiento de la onda P, casi no hay onda P, o hay una prolongación del segmento PR. Esta prolongación del segmento PR, que podemos llamarlo en los pacientes como bloqueo auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado, pueden ir a la sistolia, al paro cardíaco o alteración, fibrilación ventricular, aleteo ventricular, y esto puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, una de las complicaciones más serias del paciente renal es la hiperpotasemia. También vemos trastornos del metabolismo de las vitaminas, sobre todo la vitamina D. El riñón no produce la 1,25 dihidroxivitamina D3, el calcitriol, en el túbulo contorneado proximal del riñón. Por lo tanto, pues esta afectación del calcitriol va a hacer que el calcitriol, que cumple una función importante a nivel intestinal de absorber el calcio, no se haga y esto conlleve pues a una hipocalcemia. Entonces, esta hipocalcemia que se da por la deficiencia de calcitriol va a ir por el sistema de feedback negativo a aumentar a nivel de las paratiroides la hormona paratormona. Esta hormona paratormona va a jalar calcio del hueso generando pues lo que se denomina osteodistrofia renal.
con la consiguiente osteoporosis, osteopenia y muchas veces las fracturas en estos pacientes. La disminución de la filtración glomerular pues va a ser también que no se excrete el fósforo. Y entonces la hiperfosfatemia también es un factor importante de estimulación de la hormona parautohormona para generar esta misma osteodistrofia renal. Bien, y trastornos de equilibrio ácido-base porque el riñón pues ya deja de excretar los hidrogeniones y hay una disminución de la reabsorción del bicarbonato y todo ello pues conlleva a una acidosis metabólica que como hemos visto es el trastorno ácido-base más importante del paciente renal. En la enfermedad renal crónica sabemos que hay una disminución de la filtración glomerular y por ende hay un aumento de la renina que conlleva mayor hipertensión y la hipertensión más daño renal crónico hasta que llega un momento que es terminal y ya definitivamente la renina ya no se produce, baja y definitivamente en estos pacientes terminales pueden hacer hipotensión. La eritropoyetina hemos dicho que también se produce a nivel renal, es un estimulante del stem cell a nivel de la célula madre, a nivel de la médula ósea y por lo tanto si no hay quien estimule la producción de eritrocitos, pues definitivamente nos lleva a la anemia. Esta anemia que se ve en estos pacientes con enfermedad renal crónica es normocítica, normocrómica, como todas las enfermedades crónicas. ¿Cómo diagnosticamos enfermedad renal crónica? Hay diferentes formas de medir la tasa de filtración glomerular. Lo podemos hacer por la parte epidemiológica de enfermedad renal crónica, donde esto es para predecir con mayor precisión el riesgo. Quiere decir que esta clasificación nos va a ayudar más cuando tenemos una tasa de filtración glomerular mayor de 60. Usaremos MDRD, el simplificado, el 4 o el 8, el completo, cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 30. Se utiliza mejor en esos casos. Y la fórmula de Cockcroft-Gault, que es una fórmula muy antigua, pero que se sigue utilizando, pero por el hecho que se calcula rápidamente, ya que podemos usar una fórmula 140 menos la edad por el peso entre 72, por la creatinina sérica multiplicado por 0.85, o por 1 en el caso de varones, 0.85 en caso de mujeres, y podemos encontrar pues entonces la tasa de filtración glomerular. Pero no sirve en personas mayores, no sirve en personas obesas, por ejemplo, ¿no? Pero es un aproximado para sobre todo ajustar los medicamentos nefrotóxicos, las dosis de los medicamentos. Entonces, posibles alteraciones entonces en pacientes que tengan alteración, aumento de la creatinina, de la urea sérica, pues son pacientes que deberíamos hacerles todas estas pruebas especiales, ¿no? Para medir la tasa de filtración glomerular. También se habla de la cistatina C. La cistatina C es mejor predictor que la creatinina de la urea de la enfermedad renal, pues no es tanto así, solamente la usaremos la cistatina C en el caso de que tengamos un aumento de la creatinina por una causa no renal, ¿no? Digamos un exceso de proteínas, un paciente que ha hecho demasiada actividad física, etcétera. Entonces, si yo quiero saber exactamente el grado de daño renal, podría pedir cistatina C. Pero como les digo, no se hace de rutina porque en primer lugar es caro. Entonces, solicitar urea creatinina y una tasa de filtración glomerular es lo mejor que puede haber y sobre todo lo que son las tasas de entre lo que es albúmina, creatinina urinaria, ¿no? Albuminuria, creatinuria, 24 horas. Bien, entonces acá vemos este esquema donde vemos la tasa de filtración glomerular en relación a la albuminuria, ¿no? La albuminuria catalogada en 3 categorías y la tasa de filtración en estadio 5. En un estadio 1 es normal, usted puede estar alta, la tasa de filtración mayor de 90. En un estadio 2, leve, el 3A, 3B se ha subdividido porque acá hay una moderado, leve moderado y moderado a severo lesión. Un severo en el estadio 4 y siendo ya falla renal. Ya no estamos hablando de disfunción, sino de falla renal cuando es un estadio 5 y la tasa de filtración es menor de 15. Acá en verde es cuando los pacientes no podemos catalogarlos todavía como enfermedad renal crónica porque puede ser reversible o no, pero sí en un amarillo ya tenemos una leve posibilidad de que esto avance, en naranja ya moderado y en rojo ya cuando definitivamente sí se establece que hay una falla renal progresiva, ¿no? Sobre todo en estadios de 3 hacia abajo, ¿no? Bien, la albuminuria ya dijimos también que es un importante predictor, también medir leve, moderado, severo, de acuerdo ya sea la tasa
tasa de albúmina creatinina, que se usa más cuando hay una falla renal leve a moderada, ya proteína sobre creatinina cuando ya es moderada, severa, y también podemos tener la tasa de excreción de proteínas en forma general y catalogarlo de acuerdo a eso, la gravedad de la enfermedad. El diagnóstico estructural lo hacemos por imágenes, como les dije ahí el gol estándar, la ecografía, también podríamos hacer otro tipo de estudios, pero tener en cuenta la sustancia de contraste que es nefrotóxico. Y en el caso de enfermedad renal primaria, de causa primaria, crónica de causa primaria, pues haremos la biopsia renal. El tratamiento definitivamente si es secundaria es controlar la causa que ha conllevado a esta enfermedad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, bajar de peso, ¿no? Detectar y tratar las manifestaciones clínicas y ver cómo va progresando. La terapia ya sustitutiva dialítica será cuando ya hay un fallo renal, estadio 5, menos de 15, menos de 10, ¿no? La tasa de filtración glomerular y en algunos casos donde tiene criterios irá al trasplante. Eso no vamos a hablar mucho porque hay una clase de diálisis que le van a hacer. De acuerdo a la tasa de filtración glomerular podemos tener síntomas como la nicturia, alteraciones minerales óseas, anemia, acidosis, uremia, llegando a trastornos hidroelectrolíticos y que podemos utilizar suplementos para controlar o cuando ya es avanzado la diálisis, ¿no? Recapitulando entonces, un tiempo de enfermedad mayor de 3 meses, daño a nivel estructural funcional del riñón, albuminuria mayor de 30 miligramos por gramos en la tasa de relación albúmina-creatinina urinaria, la tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.74 metros cuadrados, nos hacen pues diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, la evidencia de anomalías estructurales, funcionales que persisten más de 3 meses, a eso vamos a denominar enfermedad renal crónica, que ha ido cambiando de acuerdo al modelo NKF, por ejemplo, de 2002 hasta el 2005, donde nos hablan que la enfermedad renal crónica no es sino el resultado de un daño progresivo que condiciona pues una alteración de la tasa de filtración glomerular, llegando a categorías inclusive terminal, a lo que se denomina falla renal ya, y su progresión con el tiempo de acuerdo a la etiología y al mal control de la enfermedad de fondo. Las complicaciones van a tener manejo en función si está todavía normal o tienes un paciente con un riesgo alto, haremos una prevención primaria para que no vayan a la enfermedad. Cuando ya hay la enfermedad y disminuye la tasa de filtración glomerular, haremos la prevención secundaria tratando de quitar drogas nefrotóxicas, controlando bien enfermedades de fondo. Y cuando ya está en una falla terminal, cuando hay falla renal, haremos pues una prevención terciaria que significa diálisis en estos pacientes o trasplante renal y tenemos que manejarlos en forma adecuada porque estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces empezamos con falla renal con una tasa de filtración menor de 60 mililitros, vamos a tener síntomas cuando está menos de 30 y llegará a un estadio terminal donde el paciente tendrá que someterse a una diálisis o un trasplante. Vemos pues que la enfermedad renal crónica afecta a nivel mundial 10% aproximadamente, que la diabetes y la hipertensión arterial son las causas más frecuentes que conlleva esta enfermedad renal y que son causas inclusive de hemodiálisis, que está en aumento cada día la diálisis hasta el 8% en estos pacientes con enfermedad renal y que pues es pluricarencial y que tiene que ver más inclusive con poblaciones sociales de bajo recurso. La incidencia de qué pacientes se dializan más con enfermedad renal crónica terminal, la nefropatía diabética, miren, es la principal causa de diálisis en estos pacientes. Y a nivel del Perú vemos también pues que hay una incidencia, una prevalencia de 16.8%, siendo más en adultos mayores, mujeres, consumidores de alcohol y personas con una población de un grado de instrucción más bajo y pacientes que tienen enfermedad crónica, sobre todo diabetes e hipertensión. O sea, no estamos diferentes, la diabetes siempre es la principal causa del daño renal. La prevalencia, si queremos separarlo, diabetes 1 de diabetes 2, la diabetes mellitus tipo 1 es más prevalente en la enfermedad renal que la diabetes tipo 2. Tener en cuenta la dislipidemia, miren que por sí 32% de esta población puede ir a este daño renal. Evaluar la función renal con la filtración glomerular, usar las diferentes fórmulas, la tasa de filtración glomerular, el sedimento urinario, la urea, la creatinina,
el aclaramiento de creatinina y estimular con las diferentes fórmulas de la filtración glomerular. Tener en cuenta la ecuación epidemiológica de enfermedad renal crónica, que tiene una fórmula diferente de acuerdo a la etnia. Si es blanca para mujeres y hombres es una fórmula, para la etnia negra es otra fórmula, y la ecuación del MDRD, ya sea el simplificado 4 o el 8, tiene que ver con la creatinina, con la edad, con una constante si es mujer, y si tiene raza negra también 1.21, ¿no? Entonces, de esta forma podemos calcular con esta ecuación la tasa de filtración glomerular. Los biomarcadores de lesión renal vemos que tiene pues biomarcadores sistémicos. Es un paciente que está en una constante inflamación, un estado procoagulante, con una activación de renina, angiotensina, aldosterona, que tiene unas susceptibilidades de los biomarcadores en función a las características demográficas. A mayor edad, mayor riesgo, el sexo por ahí vemos siendo a veces más en el sexo femenino para algunas poblaciones, la raza afroamericana, la variación genética también hemos visto que tiene que ver, los niños de bajo peso no tienen menos nefronas y a la larga desencadenan pues más daño renal, los tóxicos a los que son expuestas las personas, igual biomarcadores de infuria que tienen que ver pues con factores de crecimiento, marcadores iniciales de enfermedad renal, la creatinina, la cistatina, la tasa de filtración glomerular, que son lo que normalmente nosotros utilizamos para diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? La clasificación la misma en función a la tasa de filtración glomerular hasta llegar a una fase terminal. El pronóstico de enfermedad renal crónica en función a la albuminuria. La albuminuria es un buen predictor de evolución de enfermedad, ¿ya? E inclusive nos ayuda de ver si bajamos o no de un estadio o no cuando controlamos esta albuminuria, ¿no? En orina de 24 horas. ¿Cómo sé si mi paciente está progresando en esta enfermedad renal crónica? Normalmente nosotros disminuimos nuestra tasa de filtración glomerular a partir de los 40 años en un porcentaje, en una cantidad de 0.7 a 1 mililitro por minuto por metro cuadrado al año, ¿ya? Pero según el consenso de las guías NICE del 2008, definen que la enfermedad renal crónica se considera como una progresión de enfermedad cuando hay una tasa de filtración glomerular, o sea, cuando aumenta la tasa de filtración glomerular en más de 5 mililitros por minuto en un año o mayor de 10 mililitros en 5 años. O si pasamos de un estadio a otro o si aumentamos la albuminuria de un estadio a otro. Entonces esto significa progresión de enfermedad. Y definitivamente en porcentaje de cambio respecto a la situación basal, si es más del 25% de lo que tenía inicialmente la filtración glomerular o más del 50% de este cociente albumino-creatinina, se considera que la enfermedad renal está progresando. Síntomas, todos tienen que ver con las toxinas urémicas, ¿no? En locomotor, el prurito, dolores óseos hemos visto por el problema de osteodistrofia renal. Los síntomas endocrinológicos, hemos visto la hiperglicemia, ya hemos visto a qué se debe, síntomas a nivel de ginecomastia, de la función sexual, de la hormona de crecimiento, electrolíticos, ya también vimos qué trastornos tenemos, nerviosos, cefalopatía urémica, polineuropatía periférica, autonómica, la anemia, el trastorno de las plaquetas. El paciente renal se considera un paciente inmunosuprimido. Ya vemos que hay alteración de la inmunidad celular y humoral en estos pacientes. A nivel cardiovascular, desde la hipertensión, angina, insuficiencia, pericarditis urémica, claudicación intermitente, digestivas, anorexia, náuseas, vómitos y hasta diverticulitis. Entonces, los síntomas, como ven, son variados. La dieta para estos pacientes, se dice que si el paciente tiene un daño renal estadio 5 terminal y está en prediálisis, la dosis, la dieta debería ser 0.6 a 0.8 gramos por kilo de peso. Estadio 1, 2 no se restringe proteínas. Estadio 3, estadio 4 se van restringiendo, pero aquellas que producen más restos nitrogenados. Entonces estas proteínas tienen que ser de alto valor biológico. Por ejemplo, la clara del huevo. Se puede dar 6, 7, 8 claras, no pasa nada en estos pacientes. Y vamos a aumentar esta cantidad de proteínas si el paciente está ya en hemodiálisis. Si el paciente está en hemodiálisis, según las guías americanas y europeas, la cantidad de proteínas que debemos darle a estos pacientes es 1.3, ya que la diálisis, la hemodiálisis, retira por lo menos hasta 15 gramos diarios de proteína en cada sesión de diálisis, de hemodiálisis, mientras que las diálisis peritoneales sacan aún más, puede sacar entre 15 a 20 gramos por día.
estas diálisis peritoneales. Por lo tanto, los pacientes que están en diálisis peritoneal, sus alimentos deberían tener una cantidad de proteínas entre 1.5 gramos por kilogramo de peso por día. La razón de restringir proteínas radica pues que si damos proteínas que son más nefrotóxicas, que tienen como metabolismo alto contenido de producir restos nitrogenados, definitivamente esto va a alterar pues la hiperfiltración y va a haber trastornos metabólicos y ácido base en estos pacientes. Los alimentos tenemos que conocer qué es lo que contiene cada ración, cuánto tiene de proteínas, qué tipo de proteína es, saber qué alimentos son ricos en fósforo, en potasio para restringirlos o por lo menos dializarlos. Como dije, dializar los alimentos significa hacer hervir, botar el agua para ser utilizados, y con esa forma puedes disminuir de estos alimentos la cantidad de fósforo, de potasio, que son los electrolitos que se encuentran altos en estos pacientes con enfermedad renal. La adherencia a la dieta hipoproteica se hace con el cálculo de pérdida nitrogenada en la orina. Entonces, recuerden que la ingesta de proteínas va a ser igual a lo que uno más o menos tiene de nitrógeno ureico en la orina multiplicado por 6.5. ¿Por qué 6.5? Porque un gramo de nitrógeno es igual a 6.25 gramos de proteínas. De ahí sale cuánto de proteínas pierde por la orina, más esta constante que es pérdida por sudor y por heces. Entonces, de esa forma sabemos que hay que darle exactamente lo que pierde al paciente en cuestión de ingesta proteica. ¿Qué intervenciones se puede hacer? Pues controlar la presión, controlar lo que es, si es diabético, hacer un buen control de la glucosa, si es hipertenso, un buen control de la sal, y en forma general, no fumar, tener una vida saludable, hacer ejercicios, hidratación adecuada cuando este paciente todavía no tiene una clase terminal, evitar uso excesivo y a veces automedicarse con sustancias nefrotóxicas como los AINES a la cabeza, ¿no? En conclusión, es necesario pues entonces identificar tempranamente qué población es la población de riesgo. Si ya tiene un daño renal, pues hay que hacer en forma oportuna, vigilar cómo va a evolucionar para que no lleve a una etapa terminal de este paciente. Controlar los factores de riesgo y las enfermedades que han ocasionado esta enfermedad, porque si no controlo la diabetes, no controlo la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, de nada sirve estar diciéndole que haga una dieta para que no aumente los restos nitrogenados. No existe un único método de evaluación, como ven, pues, de la función renal. Hay diferentes biomarcadores, pero los que les acabo de mencionar son los más usados y los que mejor predicen esta enfermedad, ¿no? Bien, no sé si hubiera preguntas, disculpen por la hora, he hablado, he tratado de sintetizar, porque la he repetido 2 veces la ponencia. No sé si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco enormemente